El Ku Klux Klan es uno de los elementos más importantes en la historia del cine, porque el cine, y especialmente el hollywoodense, como canon que definió la manera de cómo se debe contar una historia en la pantalla grande, el canon que seguimos hasta hoy y durante obviamente los últimos mínimo 100 años, comienza tomando al Ku Klux Klan como protagonistas, y tal vez no muchos están conscientes de eso. En la historiografía, a pesar de otros realizadores y antecedentes, el cine como espectáculo comienza en Estados Unidos con la película El nacimiento de una nación de 1915-1916 de el director David Wark Griffith, donde el mismo póster de la película ostenta de manera gloriosa a un jinete del Ku Klux Klan, y donde la película glorifica a este grupo terrorista, desprecia el mestizaje, el mulataje y el judaísmo abiertamente y sin tapujos y de manera explícita. Bienvenidos al séptimo video de esta serie de videos acerca de Estados Unidos, gringos sureños y racismo. Y recuerden que en estos análisis no se trata de explicar qué es lo que quiso decir el director, sino que se reflexiona acerca de los mitos e ideas puestos en pantalla. Y lo que sucedió aquí es de notarse. Es decir, que no solamente a pocas décadas de que se encontró la forma de secuenciar fotogramas y proyectarlos con luz en la pared, se acudió a la narración, sino que además a esos relativamente pocos años de tener una nueva técnica y tecnología, se acudió a filmar el racismo con tanto orgullo como con ingenuidad. Este de aquí es claro un tema de historia universal. Los allegados al cine conocen perfectamente la obra, y cuando vemos anualmente la ceremonia de los Oscars, o Oscars como se diga, no se toma en cuenta que esa premiada tradición de cine estadounidense de producción, que tiene al menos 100 años, es una forma de espectáculo que dio comienzo retratando airosamente al Ku Klux Klan como protagonistas. Parece increíble que uno de los epicentros ideológicos de Estados Unidos sea aferrada y fanáticamente este racismo de gallinero profesado por pueriles, pueblerinos, protestantes y granjeros ignorantes del sur de Estados Unidos, pero también profesado por educados del norte, donde parece que dicha sociedad estadounidense no tenía ni tiene otra maldita cosa que hacer que estarse autofelando y celebrando la apariencia pálida de sus cuerpos, aplaudiéndose frente al espejo como Narciso, mientras escupe a aquellos afroestadounidenses que explotaron y utilizaron a esas personas como animales, hasta que fue ilegal obviamente mantenerlos en esas condiciones, y se dedicaron a convencerse de que tenían derecho a exterminarlos por todos los medios, incluso por el medio de las artes, en uno de los autoexámenes protestantes más estúpidos, tercos e infundados que ha visto el mundo. No tenemos idea cómo el estadounidense blanco protestante contemporáneo está lidiando con la vergüenza de pertenecer a un país con gente blanca protestante tan burda, ni de cómo se atreven hoy en su cine a retratarse como héroes, no se diga a recordar que inauguraron al cine como técnica, retratando a una panda de oligofrénicos transparentes, endógamos, bineuronales, babiantes, matrimoniados con sus propias madres o gallinas, como si fueran héroes que parieron una nación, que es el caso del nacimiento de una nación. Pero sí tenemos ejemplos de cómo traducen y expían esa vergüenza a través de irse al extremo de la estupidez con su wokeismo, casi igual de inútil y peligroso que sus argumentos de que el Ku Klux Klan fundó la parte buena de Estados Unidos, como lo apuntó Griffith. Claro, naciendo esta nación gloriosamente contra gente que no tenía poder en absoluto, por cierto, cosa banal y sin honor, porque habrá que ser muy idiota para pensar que hay una gloria en fundar una nación contra el negro que fue esclavo, a diferencia de otras naciones que se forman frente a otras naciones. Así que lo que vemos en ambos casos es que el estadounidense blanco protestante es incapaz de encontrar la objetividad, porque o es excesivamente racista o es excesivamente ingenuo en su degenere. Por eso la película de Black Klansman de Spike Lee, estrenada en el 2018, sería una de las películas que más cerca en alegorías críticas está al curso de la historia del cine como lo conocemos hoy, puesto que la película trata también al cine con cine y retrata en su narrativa al grupo inaugurador del cine, me refiero al Ku Klux Klan. Sin embargo, la película involuntariamente también habla muy mal del cine, aunque esto lo hace sin intenciones en absoluto. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Este combo es completamente raro, esto es rarísimo, pero ¿cómo es que sucede? Pues es que la película está ambientada en la década de los 70s y sigue la historia real, una cosa que sí sucedió, la historia de Ron Stallworth, interpretado por John David Washington,
un oficial de policía afrogringo en Colorado Springs, que tras notar la actividad del Ku Klux Klan en la ciudad a través de una invitación abierta a unirse al clan en el diario local, decide infiltrarse en la organización. No solamente esto constituye el plano narrativo de la película, sino que hasta aquí los hechos reales fueron así, pero la película va a desarrollar el resto reconstruyendo el caso de manera obviamente ficticia, puesto que el mismo Stallworth, el real, cuenta que tuvieron que deshacerse de las pruebas y clasificar el caso hasta hace no mucho. Entonces, para lograr infiltrarse, Stallworth establece contacto telefónico con el director local del clan, haciéndose pasar por un supremacista blanco, y cuando llega el momento de reunirse en persona, su colega, un judío llamado Flip Zimmerman, interpretado por Adam Driver, asume su identidad y se infiltra físicamente, es decir, corpóreamente, en la organización, para que lo puedan conocer, obviamente. Durante la operación, Stallworth incluso mantiene comunicación directa con David Duke, el gran mago del clan. Personaje sumamente interesante porque de hecho este David Duke todavía está activo y de hecho pueden escuchar su podcast por ahí en su página. Simplemente tienen que meter el nombre David Duke en Google y por ahí los va a llevar. Mantiene comunicación con David Duke, quien sin saber su verdadera identidad lo trata con respeto y con confianza. Y a medida que avanza la infiltración, el equipo policial descubre un plan violento del clan contra activistas afroestadounidenses, lo que los lleva a intervenir para evitar este tipo de ataques. Y habrá lugares donde Stallworth, por cómo se ve, por su fenotipo, sí puede infiltrarse, como cuando es asignado a revisar los movimientos de una dependencia activista afrogringa de las Panteras Negras, donde el activista Kwame Ture estaría dando una ponencia y ahí se encuentra con la presidenta local, Patrice Dumas, interpretada por la guapísima Laura Harrier. Perdón por la observación personal, pero pues es mi canal y yo digo lo que se me da mi puta gana. Stallworth, como yo, evidentemente tiene un interés en Patricia, por lo que la invita a salir, y este queda un poco abrumado por cómo Patricia tiene invadido incluso su espacio personal por todo su activismo. Sin embargo, y aquí viene una grandísima clave en la película, porque Stallworth trata de sacarla de dicha órbita preguntándole qué es lo que prefiere, si la película de Shaft o de Superfly. Ambas películas de los 70s pertenecen al movimiento cultural de explotación negra, en inglés llamado Blaxploitation. Estos géneros, no solamente de cine, sino artísticos en general, estos géneros de explotación, refieren todos a temáticas lascivas, es decir, apelativas a lo explícito sexual sensorial, lo que usualmente no está en escena, detrás de la escena. Con esto incluido también temas de manera explícita como la violencia, drogas, crimen, pandillas. Y este despliegue de géneros de los 70s incluso llega a México, sin embargo nosotros lo adaptamos al contexto citadino de la Ciudad de México y lo apodamos cine de ficheras, por ejemplo, que es uno muy popular durante los 70s, que en su mayoría eran películas acerca de prostitutas a las cuales se tiene o tenía acceso comprando una ficha, y de ahí viene el nombre ficheras. Y aquí lo que nos interesa, ambos personajes, Ron y Patricia, hablan de lo único que el negro estadounidense en su auge cultural tiene a la mano, y eso es héroes del sexo, del crimen y del mundo callejero, orquestados por populares artistas de funk y R&B, como es el caso de Curtis Mayfield. Es decir, en un mundo donde el afrogringo sigue siendo segregado, ellos mismos se fabrican artefactos culturales que apodan cultura negra. Sin embargo, no hay nada más lejano de algo tangible como la cultura, mucho menos una cultura afrogringa. Y la película comienza a hacer tributo a las películas de explotación negra de los 70s de una manera totalmente obscena en su estricto significado, porque el obsceno significa en o por delante de escena. Eso es lo que significa obsceno. Y esto lo hace Spike Lee poniendo las portadas de las películas de Shaft y Superfly por delante de su cuadro, como si de un promocional se tratase. Para cineastas como Andrei Tarkovsky, explicado en su libro Esculpir en el tiempo, dividir la pantalla destruye el cine completamente, puesto que para Tarkovsky la esencia del cine radica en sintetizar el espacio y el tiempo, y la división de la pantalla destruye este propósito. No hablemos ya de poner fotografías anunciando películas de prostitutas criminales por delante de sus actores, como es el caso de esta escena, donde la urgencia por ponernos en la cara los pósters de estas películas de explotación es tanta que ni se le ocurrió a este director atenuar su conducta panfletaria colocando mejor los pósters dentro de la escenografía, como si fueran pósters decorativos o por ejemplo en alguna pared que forme parte del discurso narrativo. No lo hace así, sino que prende los pósters
centímetros por delante de su cuadro desesperadamente como calcomanías sobre el lienzo de la Mona Lisa. Y eso es clarísimo porque Spike Lee no ve sus propias obras como si fueran una Mona Lisa. Por eso le falta respeto a su propio cuadro de esta manera. Lo que le gusta a Spike Lee es no solamente tener acceso y usar la tecnología cinemática que el blanco inauguró en 1916 con el Ku Klux Klan para meterle por su boca mensajes contrarios a su racismo, sino que le entusiasma que los afrogringos por fin se vean en pantalla más grandes de lo que son para el blanco fuera de esas salas de cine. Me parece a mi juicio que esto es un asco totalmente, porque si bien hay pendejos allá afuera diciendo que el arte es protesta y que puede ser disruptivo en todas las formas, esto no constituye al cine en su sustantividad. Por mí, cualquier woke pendejo puede decir lo que quiera, pero siempre voy a estar yo del lado del cine, y esto que señalé que hizo Spike Lee es una basura. El cine de Spike Lee aquí da muestra de lo vulgar que es este cineasta para hacer cine, y con vulgar me refiero a esto de colgar esos pósters como si fueran una especie de promocional para que los vea el vulgo, el populi, o para que lo vea una buena cantidad de gente y que se enteren de dichas obras que de hecho no son magnas en absoluto, sino que son lo que los negros alcanzaron a hacer en los 70s. Y es que en esa escena se mencionan las películas Hitman, película de crimen con Bernie Cassie y Pam Grier. Se menciona Cleopatra Jones, una película de crimen de 1973 acerca de una especie de James Bond mujer negra. Se menciona Coffee, otro personaje de crimen que es una especie de jefa criminal, también interpretada por Pamela Reer, que de hecho esta actriz se volvió estrella en los 70s por esas cintas de explotación y sus personajes, y por el tremendo físico que ostentaba. Y se mencionan las películas, claro, Shaft y Superfly, ambas películas de crimen y prostitución. Personajes y películas que Patricia desacredita debido a que sus planos literarios tratan a los negros siendo criminales o dueños de prostitutas, pero que son obras que el director no perdió la oportunidad de rendirles tributo de esta manera tan burda. Ahora, por el otro lado, y regresando a la película, Flip Zimmerman, debido a sus juntas con el Klan, y no sin sospecha de ser judío en repetidas ocasiones, termina siendo iniciado en el Klan, estando como un agente encubierto, donde después de la lúgubre y siniestra ceremonia, se hace una parada a la obra de Griffith, El nacimiento de una nación, y como mandriles, todos estos disfrutan el show cada que aparecen aquellos caballeros vestidos de fantasmas que hoy por hoy, lejos de asustar a los impuros de sangre, asustan el poco coeficiente intelectual que le queda a los gringos. La misma película, de hecho, abre directamente con la icónica escena de una de las joyas de la corona de Hollywood, que es Gone with the Wind, Lo que el viento se llevó, película de 1938, revisitando una famosa toma general hecha en grúa del ejército confederado, apaleado y doliente por la pérdida de su causa, donde esa escena es coronada con la reivindicación de la bandera confederada de guerra, justo al final del montaje interno de esa toma casi panorámica. Película que en su fondo, su director Victor Fleming parecía también tener una simpatía por la causa confederada, que pretendía obviamente mantener su modo de producción esclavista. Esta parcialidad del director Victor Fleming en favor de los confederados queda completamente clara por la mirada condescendiente desde su cámara a aquella popular bandera de guerra derrotada pero altiva hasta el tope del asta. Y aquí empiezo a poner algo de lo más pesado en este video. Spike Lee, el director, hace uso de modos sumamente desagradables hacia su propio personaje Ron Stallworth por medio de sus personajes blancos, con tal de acentuar el racismo prevalente del blanco estadounidense. Claro, así es como está escrita la película. Sin embargo, en ocasiones son tan explícitos dichos comentarios que sería francamente imposible que un director blanco los hubiera escrito y los hubiera puesto en boca de sus actores, cosa que por ejemplo a Tarantino se le viene perdonando desde hace años, tal y como se le tolera a Eminem ser parte de la realeza del rap. Pero la absurdez de las situaciones de racismo que profesan los personajes blancos de Spike Lee están sumamente caricaturizadas a propósito, con tal de hacer notar a estos racistas como descerebrados, y esto no es queja, es una descripción de cómo Spike Lee maneja a estos personajes en comparación de cómo maneja a los personajes y sus rostros llenos de solemnidad y esperanza de aquella audiencia escuchando al activista Carmichael de las Panteras Negras. La cuestión a notar aquí es lo que he mencionado: se le permite al director ser tan satírico y tan hiriente con el racismo que ejercen sus personajes blancos contra sus personajes negros, porque sabemos que Spike Lee nos lleva por un camino seguro, que es el camino de la crítica a los Estados Unidos racista. Y esto es un problema, es decir, Spike Lee se vale de ser negro para hacer que lo tratado adentro en su película funcione.
a diferencia de hacer que la propia película funcione. Esto es un sistema tramposo donde la obra ya no tiene que trabajar por sí sola con los elementos propios del cine, sino que está respaldada en su creador. Es decir, que la obra no es sustantiva en absoluto, puesto que no ha podido segregar al sujeto operatorio que la ha creado, basándonos obviamente en la teoría de las artes de Gustavo Bueno. Y entonces esta película termina siendo una mitad que requiere a su otra mitad para poder funcionar. Y esa otra mitad no es cine en absoluto. Me refiero a que ya no es parte del cine el color de la piel del director, ni las entrevistas que le hagan, ni el activismo que haga en las ruedas de prensa de esta película, etc. Siempre, en este caso, se tratará de lo que se le permita a Spike Lee usar en el cine para la protesta, usando al cine como pancarta, que tiene aún más valor como protesta porque es un afrogringo quien sostiene esa pancarta. Y esta dinámica es la que no permite ni permitirá al cine jamás ser una forma de arte que busque sus propias verdades. Y me refiero a que Spike Lee en esta película tiene un solo momento de brillantez y juego propio del cine dentro de esta plaza de toros llena de blancos intentando cornear negros, donde los toreros, como es el caso de Ron Stallworth, terminan dando una faena increíble matando al blanco racista. Y este momento brillante al que me refiero, de juego, este momento muy de cine, lo hace desplazando la escenografía hacia atrás con sus personajes estáticos apuntando sus armas para ver por la ventana una cruz en llamas. Es decir, que a esta maniobra fotográfica solamente le importa la protesta, importa solamente el diálogo, importa ver al blanco ser maldito, pero explorar el cine no importa, a menos que su discurso sea no solamente firme, sino que esté en sintonía con la boga y que se entienda perfectamente qué es lo que estoy diciendo aquí. Esto no es un desprecio a la crítica contra el racismo de Gallinero, esto es un señalamiento de que el cine parece ser solamente válido si es cine de protesta. Y a como van las cosas, la definición de cine es la siguiente: el cine no sirve para nada si no es protesta visual. Una vez terminando ese desplazamiento de cámara tan cinemático, Spike Lee termina por destruir su película atiborrando el cuadro con unas secuencias reales de protestas de blancos supremacistas que se hicieron muy famosas en todos los noticieros durante el primer periodo de presidencia de Donald Trump. Y Spike Lee destruye su película porque no confió en su propia obra al no parecerle suficiente su relato ficcional, porque entonces tuvo que impostar clips de noticieros en su furibundo activismo y protesta. Y esto es como si el pintor sevillano Diego Velázquez no hubiera quedado convencido de que su cuadro La rendición de Breda de 1635 fuera lo suficientemente buena, y como si él mismo hubiera perforado el lienzo a balazos para darle un aspecto mucho más cercano a la guerra que estaba tratando de retratar. Así exactamente eso.